Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a ver nuestra predicación y hoy vamos a entrar a un atributo de Dios donde el cual se está mencionando de día y de noche. Este atributo es la santidad de Dios. Recuerden que los ángeles están cantando en todo momento, Santo, Santo, Santo. Entonces, hermanos, vamos a estudiar el atributo de la santidad de Dios. Y hermanos, quiero leerles unas palabras de un hombre llamado Stephen. Este hombre cita y dice: el poder de Dios es su brazo, su omnisciencia es su ojo, su misericordia son sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad su belleza. Esto es hermoso, hermanos. Realmente la santidad de Dios es la joya de la corona de Dios. Hermanos, hay una realidad. Todos los atributos de Dios, absolutamente todos, están bañados de la santidad de Dios. Este atributo, hermanos, es un atributo que realmente nosotros los creyentes amamos. Lo amamos mucho. Pero, hermanos, antes de entrar a fondo en este atributo, quiero que quede claro que ningún atributo de Dios es más grande que otro. Ninguno. No es más grande el amor que la santidad, no es más grande la santidad que el amor, no es más grande la justicia, la omnisciencia, no. Ningún atributo es más grande que otro. Todo lo que hay en Dios, hermanos, es perfecto. Ninguno es mayor que otro. Están en el mismo nivel todos, en el mismo nivel de perfección. Pero, hermanos, la santidad de Dios, por así decirlo, hermanos, brilla un poco más que los otros atributos. Pero no es mayor. Esta brilla un poco más. Es cierto, hermanos, nosotros amamos la santidad. Nosotros queremos la santidad de Dios. Pero desgraciadamente algunos cristianos se han olvidado del Dios Santo. Desgraciadamente las personas, ellos van a la iglesia porque hay un grupo de alabanza, porque tocan bonito, porque ahí sí puedo danzar, puedo brincar, puedo hacer mil cosas. También van porque es que ahí ponen las alabanzas que me gustan. Y algunos más, hermanos, van a las iglesias porque van a ver al hermano o a la hermana que le cae bien. Pero, hermanos, lo malo de eso es que te estás olvidando de Dios. Se olvidan de Dios. Ponen su corazón en cualquier otra cosa menos en el Dios Santo. Y hermanos, espero que con este estudio, con esta predicación, entendamos y nos quede claro qué es ser santos y cómo es ese Dios Santo. Ese es el objetivo, ese es el propósito de esta predicación. ¿Qué es ser santo y cómo es ese Dios Santo? Entonces, hermanos, realmente para empezar a hablar un poco más de la santidad, es una realidad, hermanos, que nosotros, los creyentes, desgraciadamente nos hemos olvidado de cómo Dios en la historia eliminó a los hijos de Aarón por ofrecer un fuego extraño que él no mandó. Se nos olvida, hermanos, que en un tiempo de la historia, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y llevaba pecado en su vida, caía muerto inmediatamente, porque él era santo. Y de esto, hermanos, y de más cosas nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que Él es el Santísimo. Dios es el Santísimo. Necesitamos tener en nuestra mente la santidad. Los cristianos de hoy no quieren escuchar este tema. No quieren escuchar la santidad de Dios, hermanos. Simplemente mira las librerías. En las librerías encuentras libros de finanzas, libros de matrimonios, libros para servir como joven. Y hermanos, que encuentras muchos temas que por supuesto no están malos, pero realmente no encuentras ninguno de la santidad. Hay muy pocos libros acerca de la santidad. Y es, hermanos, porque este tema de la santidad de Dios no nos gusta escucharlo. No nos gusta escucharlo porque nos confronta directamente con nuestro pecado. Nos revela quién somos realmente, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Aunque
no queremos saber de la santidad. La santidad es nuestra marca. Es nuestra marca. Dios dice, ellos son mi pueblo santo. Mi pueblo santo. Es nuestra marca, hermanos. Es lo que nos distingue la santidad. Pero entonces, hermanos, ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad de Dios es que Él está separado y por encima de su creación. Esa es la santidad de Dios, que Él está separado y por encima de su creación. La palabra, hermanos, la palabra santo viene de la palabra hebrea kadosh, que significa simplemente separar o apartar. Eso es lo que significa santo, separar o apartar. Separado o apartado. Y la idea, hermanos, es como si tú cortaras algo y lo separaras. Tú lo cortas y lo separas de donde estaba. Esa es la idea. Entonces, hermanos, la santidad de Dios significa que Él está separado de su creación. No está a su nivel la creación al nivel de Dios. Dios está infinitamente más arriba que nosotros. Él está separado, hermanos. Pero Él está separado por una razón. ¿Sabes cuál es? Esa razón es el pecado. El pecado. Toda la creación, incluyéndonos a nosotros, estamos bajo el pecado. Pero Dios no. Dios no está bajo el pecado. De hecho, hermanos, los ángeles cantan en Apocalipsis 4, Santo, Santo, Santo. En otras palabras, ellos están diciendo, tú eres otro. Cuando vemos, hermanos, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, cuando vemos su majestad, su amor, su misericordia y todo lo que es Dios, vemos que no está contaminado por el pecado. No hay ninguna pizca de pecado en Él, porque Él está separado. Dios está separado. Él es otro. Él es santo, hermanos. De igual manera, Dios no puede pecar. Él no puede pecar porque Él es otro. Todo el mundo cayó bajo la contaminación del pecado, pero Él es otro. Él está separado. Él es el Santísimo, hermanos. Un comentarista dice estas palabras y cito, él dice, si Él es alto, separado y por encima de todos, como estas escrituras lo dicen, Él es, por lo tanto, separado de todo lo que es pecaminoso. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta? Esta es una realidad, hermanos. Todo lo que hay en este mundo, toda la creación cayó en pecado. Recuerdan, hermanos, Adán y Eva. Ellos podían convivir con los animales. Ellos podían estar a un lado de un león, de un oso, de un tiburón. Ellos podían estar de cualquier animal. Pero en la caída, todo el mundo cayó, incluyendo a los animales. Ellos se volvieron salvajes gracias al pecado. Pero Dios está separado de este mundo. Él es otro. Él está separado de este mundo, está por encima de este mundo porque Él es otro, Él es santo. Él es santo. Es más, hermanos, ni siquiera podemos decir que Dios es de otra especie. Por supuesto que no, porque Él no es de ninguna especie. Dios no es de ninguna especie. Él no es un ser que comparte cosas en común con otros seres, no. No, hermanos. Él es otro. Él es otro. De hecho, hermanos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué se parece más? Y quiero que medites. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un gusano o un ángel con todo su resplendor? ¿Qué se parece más a Dios? Bueno, la respuesta es ninguno. Ninguno. Nada se parece a Dios porque nadie es como Dios. Tú quizás puedes pensar en un ángel como un ser totalmente puro, sin pecado. Pero escucha, hermanos, ni siquiera el ángel más puro, más excelso, es como Dios. Dios es otro. Él está separado de toda su creación porque no tiene comunión con el pecado. Dios es otro porque no tiene comunión con el pecado.
Nota las palabras de Isaías, capítulo 6, versículo 1, si me acompañas. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Escucha lo que dice Isaías 6:1. Escucha: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Aquí, hermanos, vemos que Dios está permitiendo que Isaías lo viera. Dice, vi yo al Señor. Probablemente Isaías lo vio en una visión. Pero nota esta palabra de Señor. Vi yo al Señor. Esta palabra en Reina Valera, hermanos, deriva de la palabra hebrea Adonai. Y esto está apuntando al Dios soberano. Adonai, el Dios soberano, el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces Isaías está viendo a Adonai, al Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas, al Dios soberano. Dios permitió que Isaías lo viera. Pero como dato curioso, hermanos, aquí Isaías se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo como Adonai. Nuestro Señor Jesucristo es Adonai. Y esto, hermanos, lo sabemos por la interpretación que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36 al 41. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 36 al 41. Obviamente por cuestiones de tiempo, hermanos, no lo veremos, pero después tú lo puedes estudiar. Entonces, la idea, hermanos, es que Isaías vio a nuestro Señor Jesucristo. Él vio al Dios soberano, él vio a Adonai. Y continúa diciendo Isaías, vean, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta palabra, hermanos, detengamos ahí, esta palabra sublime en el hebreo es levantado. Levantado. O sea, el Señor Jesús se presenta como un rey. ¿Por qué? Porque está sentado en un trono. Está sentado en un trono, entonces los únicos que se sientan en un trono son los reyes. Entonces el Señor Jesucristo se presenta como un rey, pero Él está sentado en ese trono que es alto y elevado, sublime. O sea, hermanos, esto está apuntando a que Él es el rey que gobierna sobre todos. Él es el rey que está por encima de todos. Él está separado de todos porque Él es santo y Él gobierna sobre todos. Él está en la cima de toda la creación, hermanos. Él no está a nuestro nivel de la creación. Él está en otro lado. Él está por arriba de la creación. Entonces, dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, elevado, y escucha, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, escucha, santo, santo, santo. Ahí está. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese rey, hermanos, que gobierna a todos, ese rey que es nuestro Señor Jesucristo, es santo, santo, santo. Y escucha versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Pero escucha, pon atención, versículo 5, y entonces dije, dice Isaías, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Detengamos ahí, hermanos, esta expresión de ¡ay de mí! Expresa el dolor por el juicio que Isaías merecía. Aquí, hermanos, Isaías está diciendo, voy a ser juzgado y merezco ser juzgado. ¡Ay de mí! Por el dolor que me trae el juicio que yo merezco. Hermanos, Isaías reconoce que es un hombre pecador. Y sabes, hermanos, en esta época que Isaías escribió, probablemente no había un hombre más obediente a Dios que Isaías. Sin embargo, aquí vemos su humildad. Al colocarse al mismo nivel que un pecador, y entonces él dice, ¡ay de mí!
Ay de mí, él se espanta, Isaías, al ver la gloria de Dios, al ver al Dios Santo, al Rey que estaba sentado en el trono, al ver al Dios Santo, a Jesucristo, dice, ay de mí, merezco el juicio y Dios me va a castigar. Escucha, entonces dice, ay de mí que soy muerto. Continúa diciendo que soy muerto, o mejor traducido, estoy destruido. Estoy destruido, dice Isaías. Ay de mí, porque estoy destruido. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, escucha, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, Isaías, al ser confrontado con la santidad de Dios, en pocas palabras, él queda azotado. Él fue consciente de su pecado. Isaías fue consciente de su pecado cuando se encontró al Dios Santo. Él dice ahí en el texto que tiene labios inmundos. Por lo tanto, hermanos, de acuerdo a Mateo 12, él tiene un corazón inmundo. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, Isaías reconoce que era un pecador y, por así decirlo, Isaías fue absolutamente despedazado hasta lo más profundo de su ser. Su ser se despedazó. Él estaba, hermanos, destrozándose en su interior de manera violenta. ¿Por qué? Porque él había visto la santidad de Dios. Él había visto al Dios Santo, y a ver la santidad de Dios, él fue sacudido, hermanos, por así decirlo, hasta lo más profundo de su ser por su propia pecaminosidad. Él fue sacudido, hermanos. Él se estaba despedazando, él se estaba partiendo, hermanos, por su pecado al ver la santidad de Dios. Y sabes, hermano, esto que le pasó a Isaías, esto no te pasará a ti hasta que tú veas la santidad de Dios en comparación a tu pecado. Hermanos, recuerda estas palabras. Dios es santo, santo, santo. Él es santo, hermanos. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, escucha, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién es más magnífico que Dios en santidad? Respuesta: nadie, nadie. Job capítulo 6, versículo 10 dice estas palabras. Job capítulo 6, versículo 10. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido, escucha, las palabras del Santo. Las palabras del Santo. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. Vean lo que dice. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermanos, esto es verdad. No hay nadie como Él. Él es único. Él está en lo alto, en lo sublime. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Santo. Recuerda eso, hermanos. Él es otro. Él es absolutamente otro, porque Él es santo, santo, santo. Hermanos, escucha estas palabras. Tú no puedes conocer tu pecado si no conoces la santidad de Dios. Los dos van de la mano. Isaías vio a Dios, se levantó y después dijo, simplemente derramó su corazón diciendo: ¡ay de mí! Estoy destruido. Estoy destruido. Estoy acabado porque he visto al Dios Santo. Hermanos, esa es la reacción que tenemos que tener cuando somos expuestos a la santidad de Dios. Y sabes, Isaías no fue el único hombre. También Pedro, al ver su pecado en respuesta a la santidad de Dios, ve lo que dijo en Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas
Capítulo 5, versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro, escucha, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, esto pasa cuando eres confrontado con tu pecado. Cuando tú eres confrontado delante del Dios soberano y santo, esto tiene que pasar en tu vida. Tienes que decir, Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Simplemente, hermanos, nota la reacción de Isaías delante de Dios y ahora nota la reacción de Pedro delante de Dios, de ese Dios encarnado que es nuestro Señor Jesucristo. La reacción, hermanos, es la misma. Es la misma. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. De Isaías hasta Pedro pasaron muchos años y Dios era el mismo. Este atributo, hermanos, ya lo estudiamos, es la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable, Él no cambia, Dios no cambia, Él es el mismo. Entonces, hermanos, hasta el día de hoy pasa absolutamente lo mismo. Para ver tu pecado, necesitas ver la santidad de Dios. Por supuesto, revelada en sus escrituras. No es que ahora tú vas a ver a Dios en una visión o como Pedro que lo vio físicamente a nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, ya no funciona así. Pero hermanos, hay una realidad. Aun cuando tú eres creyente como Isaías y como Pedro, tú necesitas seguir estudiando la palabra de Dios para encontrarte con el Dios Santo y así tú puedas ver tu pecado. Tú solamente, hermanos, vas a ver la santidad de Dios estudiando la palabra de Dios. Y hermanos, esto es 100% práctico. Simplemente, hermanos, lo que tienes que hacer es comparar tu vida con la del Señor Jesucristo. Compara tu vida con Dios mismo. Hermanos, no la compares con tu vecino, no la compares con tu hermano que se sienta al lado de ti, atrás de ti, adelante de ti en la iglesia. No, hermanos. Estudia la palabra de Dios para que tú estés consciente de la santidad de Dios y así tú compares tu vida con Dios y tengas esta reacción, hermanos. Por dar un ejemplo, hermanos, acompáñame a Mateo 5, 21, 22. Vean cómo debemos de ver la santidad de Dios en las Escrituras. Esto nos lo enseña Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, escritas por Mateo. Vean, Mateo capítulo 5, versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero escucha, el Señor Jesús aclara, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante en el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, estas palabras nos exhiben a todos, porque tú puedes ver a ese hombre homicida, a ese hombre que acaba de matar, tú lo puedes ver a un lado de ti y tú puedes decir, yo no soy como él, yo no soy como ese hombre que acaba de matar, yo no soy como ese homicida. Pero el Señor Jesucristo te dice, sí lo eres, porque sí, Él mató pecaminosamente, pero la misma actitud que está detrás del homicidio es la misma actitud que tú tienes cuando te enojas contra alguien y le dices, me caes mal, no te quiero ver, no hay química entre los dos. Es la misma actitud, porque con estas palabras ocultamos nuestro odio, hermanos. ¿Te das cuenta? Delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de ese Dios santo, tenemos la misma culpabilidad moral. Esto nos está exhibiendo, hermanos, y nos debe de llevar de rodillas para decirle al Señor, Señor, perdóname porque es cierto. Yo soy tan culpable como el homicida. ¿Se dan cuenta
que al estudiar la palabra de Dios, exponemos nuestro pecado delante de la santidad de Dios y podemos decir, como dijo Isaías, ay de mí, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Vean lo que dice más abajo, Mateo 5, versículo 48, ahí mismo, versículo 48 abajo, dice, escucha, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora escucha, hermanos, escucha, Dios no se conforma con un estándar santo, ¿no? Él es el estándar. Dios es ese estándar. Él es absolutamente santo. Él nunca hace absolutamente nada malo. Él nunca emite un juicio equivocado. Él nunca va a cometer algún error. Dios siempre hace lo que es correcto y no hay grados de santidad en Él. No hay grados. Él es, hermanos, absolutamente e infinitamente santo. Santo. Y Él es el estándar. Ser perfectos como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, esta es la condición para cualquier persona que quiere acercarse a la presencia de Dios. Esta es la condición, ser santo. Cuando los ángeles pecaron, recuerda la historia, hermanos, cuando los ángeles pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué les hizo a ellos? Dios inmediatamente los expulsó. Los expulsó y preparó un lugar para ellos separado de su presencia. ¿Qué pasó con los hombres que escogen no venir a Dios? ¿Qué pasa con los hombres que no deciden seguir a Cristo? ¿Qué pasa con esos hombres que rechazan la palabra de Dios, que rechazan a Cristo? ¿Qué les pasa, hermanos? Son enviados al mismo lugar, a ese lugar preparado para el diablo y sus ángeles, fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa eso? Sencillo, porque para estar en la presencia de Dios, tú debes de ser santo. Santo. ¿Ves, hermano, por qué es importante estudiar la palabra de Dios continuamente? Porque escucha, hermano, Dios odia el pecado. Dios odia el pecado y también al pecador. También al pecador. Dice el Salmo 5, versículo 4 y versículo 5, Salmo capítulo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Se dan cuenta? Él es santo. Él no se complace en la maldad. Pero escucha, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Escucha, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Aborrece a los pecadores. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día los pastores no estudian. Esa es una realidad muy triste que estamos viviendo aquí en Latinoamérica, especialmente en México. Los pastores no estudian la palabra de Dios, no estudian las Escrituras. Ellos dicen, Dios ama al pecador, acércate a Dios, porque Dios ama al pecador. Pero Dios dice, aborrezco a todos los que hacen iniquidad. Ellos no estudian la palabra, ni mucho menos los congregantes, porque si lo hicieran, entonces se saldrían de esas iglesias. Acompáñame a otro versículo en Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Vean lo que dice el profeta. Habacuc, capítulo 1, versículo 13 dice, escucha, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, Dios no tolera el pecado. No tolera el pecado. Es más, hermanos, ¿recuerdan la historia del Éxodo? ¿Recuerdan lo que pasó cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y los egipcios dicen, ¿por qué los dejamos ir? El faraón dice, vamos tras ellos y entonces ahí tienes al pueblo de Israel saliendo de las tierras de Egipto y tenemos a los egipcios persiguiéndolos para matarlos. Pero tú sabes, hermanos, ¿por qué se ahogaron? ¿Sabes por qué cuando Dios abrió el mar por medio de la vara de Moisés? ¿Por qué se ahogaron
los egipcios? Bueno, algunas personas pensarían, bueno, porque Dios es poderoso, porque abrió el mar y después hizo que el agua los tragara. Pero no fue así, hermanos. Vean lo que dice Éxodo 15, ya lo leímos. Éxodo 15, versículo 10 y 11. Escucha lo que dice Éxodo 15, versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Escucha versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Se dan cuenta? No fue por el poder de Dios, fue por su santidad. Magnífico en santidad. Dios no podía tolerar la maldad. Y escucha, hermanos, la santidad de Dios es mejor vista en su odio al pecado. La santidad de Dios es mejor vista en su odio al pecado. Dios odia al pecado. Él aborrece la maldad. Escucha las palabras del profeta Amos. Amos capítulo 5, versículo 21 y 23. Vean estos versículos. Amos capítulo 5, versículo 21. Escucha, pon atención. Dice el Señor: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, todo esto que leímos, todas estas cosas, Dios las ama. Dios ama todo esto. Dios instituyó todo esto porque Él lo ama. Él ama que le ofrezcas cánticos, que le ofrezcas holocaustos. Él decía, yo amo todo esto. Pero sabes, cuando se contamina todo esto con el pecado, Dios simplemente dice, las odio, no las quiero, aléjalas de mí. Cuando esto se contamina de pecado, Dios dice, aléjalas de mí. Eso mismo pasa, hermano, cuando tú vas a la iglesia con un corazón pecaminoso. Según tú cantas alabanza a Dios, según tú oras, alza las manos. Pero si estás lleno de pecado, Dios dice, las odio. Aléjate de mí. Quita ese pecado de mí. Yo no puedo ver el pecado delante de mis ojos. ¿Se dan cuenta? Él es santo, santo, santo. Recuerda eso, hermanos. Él es santo. La pregunta es, ¿cómo tú puedes ser santo? ¿Cómo puedes ser santo? Bueno, tú puedes serlo por la fe en Jesucristo. Recuerda, hermanos, Dios por medio del sacrificio de Cristo, Él te da la santidad. Y ahora somos santos delante de Él. Esto se le conoce como posicionalmente santos. Nosotros somos posicionalmente santos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, sabemos que naturalmente no participamos en la santidad. ¿Por qué? Bueno, porque somos pecadores por naturaleza, somos hombres pecadores. Pero ahora participamos en la santidad por medio de Cristo. Porque, hermanos, hemos sido renovados. Ahora somos nuevos hombres gracias al sacrificio de Cristo. Pero, hermanos, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿tú estás buscando la santidad? ¿Por qué? Porque la santidad, escucha, la santidad es una disposición interna que produce una manifestación externa. Esa es la santidad. Una disposición interna de tu corazón que produce una manifestación externa. O sea, hermanos, la santidad es una inclinación a lo bueno, a lo puro. ¿Realmente estás participando en esa santidad? ¿Participas
en lo que Dios considera bueno, santo y puro? ¿Participas en eso? ¿Estamos creciendo en santidad, hermanos? Porque recuerda, sin santidad nadie verá a Dios. Y dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú te santifiques. Hermanos, el mundo y por supuesto la mala doctrina nos ha apartado de la santidad. Nos ha apartado de la santidad, ya que para ellos todo es legalista. Todo es legalista. Si buscas la santidad, ya eres legalista. Pero ese es un error muy grande. Un error muy grande. Recuerda, hermanos, un legalista es alguien que le añade algo más a la ley. Pero el santo, el hombre santo, es el que persigue con intensidad agradar a Dios, independientemente de lo que digan los demás. El hombre santo persigue agradar a Dios. Así de simple, hermanos. Un hombre llamado Jonathan Edwards dice estas palabras, las cito, hermanos, palabras de Jonathan Edwards, dice: la santidad de Dios es la excelencia y belleza de la naturaleza de Dios, por lo cual su corazón está dispuesto y se deleita en todo lo que es moralmente bueno y excelente. ¿Se dan cuenta? La santidad es la belleza de Dios, la pureza de Dios. Y sabes, hermano, de aquí nace nuestro deseo de ser santos. Somos posicionalmente santos, sí. Gracias a Cristo, ahora nosotros somos santos delante de Dios, somos justos delante de Dios posicionalmente. Por eso, hermanos, decimos que no podemos perder la salvación, porque gracias a Cristo somos santos. Pero escucha, tenemos una responsabilidad de vivir en santidad. Esa es nuestra responsabilidad, en vivir en santidad. Y ese deseo, hermanos, nace de que Él ama lo santo. Dios ama lo santo, de que Él se complace en lo santo. Hermanos, hemos visto la santidad en contraste a nuestro pecado. Él niega el pecado, Él está apartado porque odia el pecado. Dios odia el pecado porque Él es santo, santo, santo. Pero ahora, hermanos, veremos rápidamente la santidad de Dios en un sentido positivo. O sea, me refiero a que Dios ama la santidad. Por un lado, Dios odia el pecado porque Él es santo, y por el otro lado, como Él es santo, ama la santidad. Vean lo que dice el Salmo 11, versículo 7, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios ama la santidad. Eso, hermanos, no tenemos ninguna duda. Él ama la santidad. Y ¿sabes? Aquí entra el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Él es santo y Él odia el pecado, aunque Él es omnisciente y conoce todo, te conoce a ti, sabe cómo eres, sabe que eres un pecador, sin embargo, hermanos, escucha, Él te ama. Él te ama, Dios te ama. Esto es hermoso. Aquí entra la santidad de Dios, aquí entra el amor de Dios, la omnisciencia de Dios, y todo actúa igual, hermanos. Qué reconocimiento tan fantástico de parte de Dios. Es algo fabuloso, hermanos. Dios supo todo de mí, supo todo de ti. Dios odia todo tu pecado, odia todo mi pecado. Y escucha, aún así nos ama. Aún así te ama. Hermanos, ya llegaremos en este atributo del amor de Dios. Pero entonces, hermanos, Dios ama la santidad. Dios ama la santidad y todo lo que hace es puro. No hay contaminación, no hay pecado, no hay falla en ninguna de sus obras. Hay un hombre llamado Stephen Charnock. Stephen Charnock dice estas palabras, se las cito, son un poco largas, pero escucha, hermano. Dice Stephen Charnock, cito: la justicia es una justicia santa. Su sabiduría es una sabiduría santa. Su brazo de poder es un brazo santo. Su verdad o promesa es una promesa santa. La santidad y la verdad van de la mano.
Su nombre, que representa todos sus atributos en conjunto, es santo. Él es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. Él es la regla de todos sus actos, la fuente de todos sus castigos. Si cada atributo de la divinidad fuera un miembro distinto, la pureza sería la forma, el alma, el espíritu que lo anima. Sin ella, su paciencia sería indulgencia al pecado, su misericordia, su debilidad, su ira, una locura, su poder, una tiranía, su sabiduría, su vileza. Pero Él es santo. Por lo tanto, todos sus atributos son premiados por su santidad. ¿Se dan cuenta? Él es santo, hermanos. Él es santo. La pregunta es, ¿en dónde vemos la santidad de Dios? ¿Dónde podemos ver la santidad de Dios? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos ver la santidad de Dios en su creación. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, Dios hizo al hombre santo y justo. Lo hizo apartado del pecado, sin ninguna mancha. Recuerda, hermanos, el hombre era la imagen de Dios. Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Los hizo santos, apartados del pecado. Porque así tenía que ser, hermanos. Dios no podía hacerlo de otra manera porque Él es santo y hace todas las cosas santas. Y hermanos, no solamente nosotros éramos santos. No solamente éramos santos y puros, también otra creación, que son los ángeles. Los ángeles también eran santos, algunos de ellos. Dice Judas capítulo 1, versículo 6. Bueno, versículo 6, Judas nomás tiene un capítulo, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Algunos ángeles eran santos, pero se separaron de la santidad. Así como nosotros, hermanos. En primera instancia, Dios hizo todo perfecto, todo justo, todo santo. Nosotros nos apartamos, los ángeles nos apartamos de esa santidad gracias a nuestro pecado. Pero, hermanos, la idea es que Dios creó todo en santidad, todo bueno, todo perfecto, todo justo, y a través de esa creación podemos ver la gloriosa santidad de Dios. Él es santo, hermanos. También, hermanos, en segundo lugar, nosotros podemos ver la santidad de Dios en su ley moral, en su ley moral. Vean lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12, palabras de Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Se dan cuenta? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta palabra de ley, hermanos, que está usando aquí Pablo, se refiere a toda la ley mosaica. Y esta palabra, hermanos, de mandamiento, se refiere a un mandamiento en específico de esa ley. Pero, hermanos, igual está representando a toda la ley. Y esa es la idea. Toda la ley de Dios en general, lo que está diciendo Pablo es que la ley no peca. La ley no es pecado. La ley no es pecado. Al contrario, debido a que su autor, Dios, es santo, es justo y es bueno, entonces la ley es santa, justa y buena. Nota estas características de la ley. En primer lugar, dice que la ley es santa. Es santa. O sea, se refiere a que está apartada del pecado. Recuerda, la palabra santo es apartada. Esta ley también está apartada, está separada del pecado y, por supuesto, hermanos, refleja la santidad de su autor. O sea, de Dios. Porque Él es santo, santo, santo. También la ley es justa como su autor. Dios es justo, es recto y por lo tanto la ley es justa. O sea,
no hace demandas injustas. La ley no hace demandas injustas. Y por último, también la ley es buena, reflejando a su autor, que es Dios. Dios es bueno. Su ley es buena porque es para nuestro bien. La ley es para nuestro bien, hermanos. ¿Se dan cuenta? La pregunta, hermanos, que quiero que mediten un poco es, ¿tú sabes lo que ama Dios más sobre todas las cosas? ¿Qué ama Dios más sobre todas las cosas? Bueno, la respuesta es, se ama a sí mismo. A sí mismo. Él se ama más que todas las cosas. Él se ama más a sí mismo. Y sabes, hermanos, la ley moral de Dios se resume simplemente en los 10 mandamientos. Simplemente se resume en los 10 mandamientos. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Eso es santidad, hermanos. Eso es santidad. ¿Sabes por qué? Porque santidad es imitar el carácter de Dios. Si Dios se ama más que todas las cosas, entonces tú debes de imitar al Dios santo y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? La ley moral de Dios, hermanos, es 100% práctica y esa ley es santa, justa y buena porque es un reflejo de su escritor que es Dios mismo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es esto. También, hermanos, en tercer lugar, la santidad de Dios se puede ver reflejada en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo. ¿Y sabes por qué? Bueno, escucha, porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos. El que pagó el precio por nuestros pecados fue Dios mismo, porque Él es santo. Recuerda, hermanos, el precio era satisfacer la justicia santa de Dios y nadie en el mundo, en el universo podía hacerlo. Solamente lo podía hacer Él mismo porque Él es el Dios santo, santo, santo. Dice el autor de Hebreos, no, Pablo no escribió Hebreos, dice el autor de Hebreos capítulo 9, versículo 26, Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, si Cristo hubiera participado en el sistema sacrificial, Él tenía que sacrificarse una y otra vez. Por eso dice el autor de Hebreos, de otra manera Él hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero nota, hermanos, lo que continúa diciendo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio ¿de quién? De sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Se dan cuenta? La santidad de Dios, hermanos, fue tan infinita que Él tuvo que pagar el precio supremo, aunque eso implicara pagar con su propia vida. Esto es santidad, hermanos. Esto es santidad. Él pagó el precio porque no había nadie que pagara el precio de sí mismo. Solo Él. Porque Él es santo, santo, santo. Esto es glorioso, hermanos. Para terminar, hermanos, quiero acabar con esto. ¿Qué implica la santidad de Dios para el incrédulo, para el no creyente? ¿Qué implica el Dios santo para el no creyente? Bueno, es muy sencillo. El Dios santo demanda santidad en la vida del hombre. Eso, hermanos, nosotros y cualquier persona conseguirá la santidad por medio de Jesucristo solamente. Esa es una realidad. Vean lo que dice Efesios 4, 22, 24. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el deseo de Dios, hermanos, para la humanidad. Y por medio de Cristo dice que hay que ser nuevos hombres alejados del pecado y ahora caminar por santidad. Ese es el deseo de Dios para el hombre. Y escucha, si tú no eres cristiano y si tú rechazas la santidad de Dios,
que se te ofrece por medio de Cristo, entonces aquí entra otro atributo de Dios, que ya lo veremos, el cual es la justicia de Dios. La justicia. Si tú rechazas a Cristo, entonces tendrás lo que mereces. Tendrás el pago justo de Dios, que es la muerte eterna. Es una realidad. Si tú crees o no crees, el castigo es seguro, muerte eterna. Para el incrédulo, la santidad de Dios implica seguir esa santidad. Si no lo hace, tendrá el pago justo. Tendrá el pago justo, la muerte eterna. Ahora, ¿qué implica la santidad de Dios para el cristiano? ¿Qué implica la santidad de Dios para el creyente? Hermanos, la respuesta está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, escucha. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así de sencillo, hermanos. No hay más. Ciertamente, Él nos hizo santos posicionalmente. Posicionalmente somos santos por medio de Cristo. Esa es una realidad. Que delante del Padre ahora tú eres santo. Si tú crees en Cristo, ahora delante del Padre eres santo. Pero escucha, hermanos, Dios quiere que nuestra vida práctica encaje con nuestra posición. Eso es lo que Dios quiere. Que tu vida práctica encaje con esa posición de santo que ya tienes. Él quiere, hermanos, que tú vivas de manera santa. No solamente posicionalmente, sino que vivas vidas santas, porque eso hace la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a lo que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Si vas a invocar el nombre del Señor, vive una vida en santidad, apartada del pecado, para que el mundo vea la diferencia entre el cristiano y el incrédulo. ¿Se dan cuenta? Eso implica para ti que crees en Cristo. Vive en santidad. La santidad, hermano, nos distingue. La santidad nos da confianza. La santidad nos da paz delante de Dios. Para acabar, hermanos, con esta pregunta, ¿qué debes de hacer en lo práctico? En lo práctico, ¿qué debes de hacer? Hermanos, es muy sencillo. Tú debes de orar como David. Pide, hermanos, un corazón limpio y puro. Camina con gente limpia. Júntate con gente que siga la santidad de Dios. Busca aún más ser santos. Aplica la palabra de Dios en tu vida. Aplica esa ley moral de Dios en tu vida. Refleja una vida santa apartada del pecado. Y recuerda estas palabras, hermanos. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Dios te bendiga, hermano.